9:15, 9:30 por ahí, ¿ya? Siéntanse en libertad de interrumpir, de preguntar, de lo que ustedes necesiten. Y ya, ok, nos vamos con la clase número 6. Padre Celestial, derrama, te ruego, tu bendición sobre nosotros. Hemos venido a aprender, hemos venido, Señor, a ponernos a tu servicio. Hemos venido, Señor, para que nos llenes de sabiduría, de conocimiento, de todo lo que necesitamos para trabajar en tu reino. Yo te ruego, Señor, por mis hermanos, futuros ministros o ministros en la actualidad, que los llenes de cada vez más herramientas y que las puedan usar con sabiduría. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Igual yo tengo la impresión de que está un poquitito bajo el micrófono, porque no me escucho casi. Yo no me escucho. Bueno, entonces yo asumo que ustedes sí escuchan. Recuerdan que en la clase número 5 estuve hablándoles un rato del caso de mi propia hija mayor, que de pronto fue un balde de agua fría, una época muy difícil, y que duró unos 10 años por lo menos. Los primeros 5 fueron terribles, no sabíamos qué hacer y probamos de todo. Y cuando uno trabaja estas cosas con el ámbito de la psicología, los psicólogos, los psiquiatras hablan en general de un problema multisistémico, o sea que viene de muchas partes, y un problema multicausal. Más bien multicausal es que viene de muchas partes y multisistémico es que va a requerir de muchas cosas para poder trabajarlo. Entonces se usa psiquiatría, psicología, nutrición y cuánta otra cosa hay. Y definitivamente lo que uno no puede hacer es echarle la culpa a una sola persona. De hecho, los psicólogos, y ese tipo de cosas las aprendí con ellos, hablan de un paciente índice, que es aquel que manifiesta el problema en una familia. Entonces, cuando una familia tiene un problema de disfuncionalidad de algún tipo, aunque la familia ni siquiera se dé cuenta y que ellos juran que van bien, de repente hay un paciente que sale con algo. Y ese paciente, en algunos casos, es el paciente índice. Entonces, optan por tratar a toda la familia, no solo a una persona. Y de ese tiempo yo aprendí muchísimo, pero también vi con mucha claridad que en las ciencias de tipo médico y psicológico no incluyen para nada el aspecto espiritual. Para ellos no existe, no es un factor. Y creo que eso es un terrible error. Aprendí también la importancia del cuerpo de Cristo en sostener a una familia, levantarla, en orar por una persona y en lo que eso produce. Yo recuerdo que una hermana se acercó a mí una vez cuando esto estaba empezando y me dijo: pastor, lo que usted tiene que hacer es ir donde un pastor que sepa orar. Y claro, para mí eso no fue muy agradable. ¿Qué estoy haciendo yo todos estos años? Pero en el fondo tenía razón. Y lo que estamos haciendo acá es aprender, en verdad, cosas que por alguna razón antes no las hacíamos igual. Y a veces cuando nos enfrentamos a situaciones que en verdad no manejamos, es que saltamos a una nueva etapa en nuestra vida espiritual. Entonces, claro que tenía que aprender a orar de maneras diferentes y enfocar el área espiritual junto con el área psicológica y emocional y fisiológica y tantas otras cosas. De manera que aprendí también que Dios no obliga a nadie. Y cuando una persona no quiere sanar, es bien difícil trabajar. Entonces, cuando alguien está enfrascado en no querer salir de su problema, por más que el cuerpo de Cristo ore, que haya padres contenedores, que haya amigos, por más que haya psicólogos, psiquiatras, gente que haga liberación de todo, no vamos a avanzar mucho. Y de ese aprendizaje es que me di cuenta de la urgencia de la autoliberación, porque en la autoliberación partimos de la base que la persona quiere cooperar. ¿Me entienden? Partimos de la base de que la persona reconoce que tiene una situación que necesita tratar
y por lo tanto está dispuesta a cooperar en muchos niveles, comenzando, por supuesto, por recibir a Cristo, si no lo ha hecho, o restaurar una relación con el Señor, abrir su corazón a que el Espíritu Santo pueda hacer algo. Entonces la autoliberación para mí ha sido liberadora en muchos aspectos y muy, muy útil. Quiero que entiendan que aunque el trabajo con espíritus inmundos, o sea, el trabajo de demonización y de liberación de espíritus es muy, muy frecuente en el ministerio, no es el tema que vamos a tratar. No les voy a enseñar a hacer liberación, no es eso lo que estamos tratando de hacer aquí, porque ustedes la teoría la pueden aprender en los libros que les pasé. No necesitan que aquí revisemos teoría. Y aquí no puedo hacer una demostración práctica, ¿no es cierto? Entonces, a decir verdad, con la teoría que tienen en los libros, lo que hace falta para aprender sobre ese tema es la práctica. ¿Y la práctica cómo se adquiere? Bueno, parando las orejitas, estando atento a cuando surge una situación, y les animo a no tener susto, a tomar el desafío, pero nunca solos. Siempre vayan acompañados y en lo posible por una persona con más experiencia. De lo contrario, se van a enfrentar a situaciones que les van a superar ampliamente y no van a saber qué hacer. Y lo primero que pasa es que uno tiene miedo. Y el miedo es una puerta de entrada para los espíritus. Tal vez no estoy diciendo que se les van a meter a ustedes, pero sí que van a lograr derrotarlos en algo que de otra manera sería tal vez sencillo. La primera vez que uno hace esto, siempre tiene una sensación muy extraña y es mejor estar acompañado con gente que lo haya hecho, que tenga buena experiencia y que lo calme a uno también, además de tomar el control de la situación. La primera vez que va uno a una casa, ¿cómo las llaman? A ver, casas cargadas, casas embrujadas, casas con espíritus, etc. Es bien chocante también. Entonces a veces uno tiene que ir porque gente de la congregación le pide eso al pastor y se ven cosas extrañas, como que suenan en otras habitaciones, cosas como que se caen cuadros mientras uno está ahí, de repente se mueve algo del lugar, eso es bien, bien raro, y por supuesto que da un poco de escalofríos. Los parapsicólogos tienen un montón de teorías, nosotros no tantas, vamos directamente al mundo espiritual demoníaco y atamos, echamos fuera y nos valemos de la autoridad que el Señor nos ha delegado. ¿Me entienden? Así es que quería aclarar eso para que sepan por dónde estamos yendo. En estas clases que nos quedan yo quiero ayudarles en su propio proceso de trabajar una autoliberación y que nadie me diga, pero yo no tengo nada dentro. Mire, no es que tenga algo, un cocodrilo que hay que sacar. Lo que tiene es influencia, todos la tenemos en mayor o menor medida. ¿Sí? Para eso están los espíritus, para dañar nuestra vida. Así que sería muy raro que a nuestro alrededor no exista influencia. Y sería muy raro que en la vida de ministros y futuros ministros no exista una influencia potente tratando de arruinarles. ¿Me entienden? Mientras más cerca del Señor estamos, más lejos se ponen ellos, claro, pero más atentos están a toda posibilidad. Porque cuando hacen caer un árbol grande, matan a muchos chicos en el proceso. Así es que no se equivoquen con eso. Pretendo ayudarles a prevenir, a caminar en un proceso de autoliberación, comenzando por ustedes, y cuando se den cuenta de lo importante y positivo que es, que lo puedan aplicar también a otras personas. Yo de verdad lo uso prácticamente en toda consejería. No significa que le digo a la gente, mire, entre, lo que vamos a hacer aquí es echarle no sé cuántos demonios. No. Lo que hago es decirles, vamos a entrar a un proceso de limpieza. Vamos a trabajar estas cosas que hemos estado descubriendo a través del esquema de consejería que ya vimos. Y sabe que me doy cuenta que podríamos trabajar un poquito el área tal o esta otra, y me gustaría que usted hiciera este tipo de oraciones,
y las hagamos juntos también. Les paso uno de estos folletitos que ustedes tienen. En algunas ocasiones le pido que escuche el disco para que venga más preparado y vamos trabajando. Y no se produce ninguna cosa extraña y las personas notan un cambio importante en sus vidas, en sus relaciones, todo aquello que no lograban sacar por el simple proceso de conversación empática, que siendo muy importante tiene sus limitaciones. ¿Soy claro? Ya, dicho esto, veamos algunas cosas antes de entrar con el folletito. Ojo, cuidado con las puertas. Efesios capítulo 4, versículos 26 al 27, por ejemplo, dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Si este pasaje nos dice que esto puede dar lugar al diablo, significa que hay puertas de entrada. Y Pablo le estaba hablando aquí a creyentes o inconversos. ¿No es cierto? Es obvio. ¿Cómo puede un creyente darle lugar al diablo? Así, dejando que la ira, que el enojo, se transforme en pecado. Por ejemplo, como vimos, ¿no es cierto?, en una prédica por ahí, dándose libertades con respecto a la ira. Libertades donde uno humilla a una persona, donde le hace pasar mal, toma una libertad excesiva de dejar suelta la soberbia y entonces le da lugar al diablo. 1 Pedro 5:8 dice: sed sobrios, velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Nuevamente, Pedro le está escribiendo a creyentes o a inconversos. ¿Y cómo el diablo se va a comer a un creyente? Mira ahí qué dice. Si nosotros somos sobrios y velamos, ¿nos puede pasar eso? No. Pero el antídoto, o sea, la contraforma sería cuando no somos sobrios y no andamos velando. En otras palabras, es mucho más frecuente de lo que pensamos. Ustedes andan sobrios todo el tiempo, y no me refiero a que anden, ¿no es cierto?, tomados, sino que me refiero a que de pronto no son tan cuidadosos con algunos aspectos de su vida, con lo que ven, con lo que oyen, con el vocabulario, con lo que, qué sé yo, relaciones. No andan todo el tiempo velando, como si fuese una vigilia de oración. No están todo el tiempo diciendo: ¿cuándo viene el Señor? Debo andar en total y total santidad. Entonces, estas cosas son frecuentes. 1 Timoteo capítulo 3, versículos 6 y 7. Cuando está hablando de escoger personas para el ministerio, de cómo darles espacio para que entren en el ministerio, una de las cosas que dice Pablo, después de dar una lista de que sea irreprensible y da una lista de varios aspectos, dice que no sea un neófito. Neófito significa planta nueva. Neófitos, planta nueva, o sea, un pirigüín de ministro, ¿entiendes? Está recién comenzando, que no sea un pajarito nuevo, que no sea un inexperto. ¿Por qué? No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Una de las primeras cosas que pasa en el ministerio, cuando uno es joven y está empezando, es que completa aspectos de la autoestima a través del reconocimiento de la gente. ¿Recuerdan que lo vimos en vida espiritual? Trabajamos harto eso, porque yo estoy trabajando con gente que quiere entrar al ministerio, que quiere trabajar para el Señor, y les estoy advirtiendo de las trampas que tiene esto. Un neófito se deja engatusar por las alabanzas, se deja engatusar por el diablo, que lo estás haciendo estupendo, que eres genial, hoy cómo te sale bien cuando enseñas. Es un silencio extraordinario y llegas y quebrantas las almas y eres tú. Sin ti Dios casi no podría hacer nada, le da hipo a Dios cuando tú no estás. ¿Entiendes? Y cae en la condenación del diablo.
un ministro. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en el descrédito y en lazo del diablo. Ese es el lazo del diablo, ahí está la trampa, ahí está lo que él pretende, es ese lazo que tiene puesto inmediatamente para tirar, tan pronto metemos la patita ahí. ¿Cuál es ese descrédito? Mal testimonio hacia afuera. Segunda Timoteo capítulo 2 versículos 24 al 26. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Aquí está hablando a las personas que no son creyentes, que están cautivos del lazo del diablo. Ya están. ¿Se fija? Y el trabajo de un ministro es ayudarles a salir, pero como vimos con los versículos anteriores, si el ministro se descuida, él mismo cae en ese mismo lazo. ¡Qué dramático! Y no estamos hablando de que el ministro ahora se vuelva inconverso. No estoy ni siquiera mencionando el tema de perder la salvación, no ese es el tema. Es que el diablo pone trampas para influir y hacer que nuestra vida se vuelva un desastre. Tan pronto hacemos lo que no debemos. ¿Se ve esto? Entonces, chiquillos, cuando hablo de autoliberación, es más bien una especie de examinación propia que debemos hacer con mucha frecuencia. Tal vez no en todas las áreas, porque en algunas áreas ya hemos aprendido a no meternos por ahí. Pero en otras, como ustedes verán en el folleto, uno se mete una y otra vez. Entonces esto es más frecuente de lo que pensamos. Déjeme continuar, y son puros versículos para que ustedes se den cuenta que la Biblia tiene esto como algo clarísimo. Primera de Juan capítulo 2, versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, y puse con distintos colores estos tres aspectos para que ustedes los comparen después con Génesis. Lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Mira acá, Génesis. En el primer pecado, cuando la mujer está tomando del fruto prohibido, note lo que dice Génesis capítulo 3, versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Esos son los deseos de la carne, bueno para comer. Y era agradable a los ojos. Ahí está, los deseos de los ojos. Y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, la vanagloria de la vida. Ustedes pueden estar seguros que Juan estaba leyendo ese pasaje de Génesis cuando escribió 1 Juan 2:16. Porque así como cayó Eva siendo mujer perfecta en ese minuto, sin pecado, y estaban estas situaciones directamente posibles, latentes, y el cuadro es el mismo de siempre. La posibilidad de hacerlo, la serpiente lista para atacar, y uno es el campo de batalla. Entonces, cuando caemos en esto, no les quepa duda que se produce un derecho espiritual negativo en nuestra vida. ¿Los voy convenciendo? Mi intención para nada es meterles miedo, muy por el contrario, es simplemente prevenirles de que no vayan por la vida creyendo soy inmune, tengo el Espíritu Santo, nada me puede influir del enemigo. Si ustedes andan en completa santidad al estilo del Señor Jesús, o sea, Jesús mismo en la tierra, ustedes van a ser igual atacados por el diablo. ¿O Jesús no lo fue? Nuestro Señor pasó pruebas con el demonio muchísimas, hasta justo antes de la cruz. Incluso en la cruz fue tentado a bajarse. Que Él venció, porque quien era, ¿no es cierto? Y la llenura del Espíritu Santo nos advierte de que nosotros podemos
no vencer muchas veces como él. Jueces capítulo 14, versículo 1 nos habla de un problema que es muy, muy potente. Descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Y esta mujer le gustó a Sansón porque la vio. Nos está diciendo algo, el tema de los ojos. La vio, le agradó y le dijo a los papás, esta es la que yo quiero, porque agrada a mis ojos. En Jueces capítulo 16, cuando ya no le resultó con esa, fue Sansón a Gaza y vio allí una mujer ramera y se llegó a ella. Vio una mujer. Otra vez, el problema de Sansón eran los ojos. Y lo pongo porque aquí hay un prototipo de un tremendo ministro con un potencial extraordinario, único en la historia, pero con ojos demasiado abiertos. Yo me imagino que el Señor Jesús pensaba en Sansón cuando dijo, mejor te es sacar un ojo y entrar al reino de los cielos y entrar tuerto al reino de los ciegos o al reino de los cielos o ciego que ir al infierno con dos ojos. ¿Me entienden? Son problemas serios. Proverbios 5:20. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? ¿Cuáles son las dos principales fuentes de caída en el ministerio? Sí, pero pecados directos. Exactamente. Plata y mujeres. O sea, las dos F. Faldas y finanzas. Y hay una tercera F. Fama. Pero esa no se nota tanto. Esa destruye el ministerio porque ensucia el alma y el Señor después ya no lo quiere usar porque es un instrumento que se ha vuelto vanaglorioso. Pero si ustedes quieren, son las tres Fs de la caída del ministro. Fama, faldas y finanzas. Y es delicado, sumamente delicado. Ustedes le abren esa puerta al enemigo y se va a ir con todo. Y para los ministros es más delicado todavía. Efesios 5:15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Tienen que estar atentos. Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Aquí este pasaje tiene muchísimas enseñanzas, pero la más directa es, obviamente, huyan de las adicciones. Que nada los controle, nada los domine. Que no haya adicciones de ningún estilo, bebida, menos aún drogas fuertes, sexo, compañías inapropiadas, televisión, comida, lo que ustedes los debilite, ¿me entienden? Hermanos, el ministerio es una cosa tan maravillosa poder trabajar para Dios, pero al mismo tiempo es entender que trabajamos con los santos y en directa relación con el santo. Entonces hay que comprender de qué se trata esto. Hay una estrategia muy, muy pesada que usa el enemigo para enviar sus espíritus especializados. Y podríamos llamarla la estrategia de Balaam. ¿Ustedes conocen lo que hizo Balaam? ¿Lo recuerdan de memoria? Si no lo recuerdan, hoy día lo tienen que recordar, y de aquí en adelante. Aquí en Apocalipsis 2:14 está la advertencia, pero después les cuento la historia. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí, a los que retienen la doctrina, si ustedes quieren la estrategia de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo entre los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación.
Noten que Apocalipsis fue escrito muchísimo tiempo después que Números. Pero se está viviendo algo que le recordó aquí al Señor Jesús, que está dando esta exhortación a la iglesia, le recordó el episodio de tantos siglos antes de lo que hizo Balaam. ¿Y qué fue lo que hizo Balaam? ¿Alguien lo recuerda? Como que él no podía maldecir a Israel, ¿no? Entonces hizo que ellos mismos cayeran mandándole mujeres, o por mujeres como de otros pueblos. Exactamente. El punto es que había un rey moabita, Balac, que vio la enorme cantidad de israelitas y por supuesto tuvo miedo y mandó a llamar a alguien que era conocido por su poder en el mundo espiritual, Balaam. Entonces el objetivo era que este hombre maldijera a Israel. Y Balaam se vendió, a pesar de que Dios le advirtió varias veces que no lo intentara, pero se vendió, no le importa. El punto es ganar la plata necesaria. Es el aspecto de la brujería. Entonces, Balaam fue e intentó maldecir a Israel. Pero aquí está el primer principio. Nadie puede maldecir lo que Dios ha bendecido. Recuerden eso. En la luz, nadie los puede tocar. Pero en la oscuridad, los demonios actúan con derecho. Entonces, usted pasa de la luz a la oscuridad y no tiene nada que alegar, porque allí ellos actúan con derecho. Entonces la estrategia de Balaam que le enseñó a Balac es, no puedo maldecirlos, pero te voy a enseñar lo que tienes que hacer. Haz que ellos pequen contra su Dios, porque pecando ellos contra su Dios, no lo dijo así, pero yo se los digo ahora, entran a la región de oscuridad, donde Dios mismo los deja, los maldice. Y no tengo que hacerlo yo, porque Dios ha maldecido la oscuridad. Y allí los demonios tienen derecho. Entonces, lo que hicieron fue mandar mujeres a invitar a los hombres de Israel a participar en los cultos de adoración al dios Chemosh. Y en esos cultos que están muchas veces relacionados con fertilidad, eran cultos orgiásticos. Entonces los hombres de Israel se involucraron y se encendió la ira de Dios, sin que Balaam ni Balac tuviera que hacer nada. O sea, sácalos del lugar de protección y deja que solitos se metan en las regiones de oscuridad y Dios mismo hace el resto. Los abandona. El resto es cosechar. Porque cuando logramos hacer eso, entonces enviamos a los siguientes espíritus. Primera de Reyes 22:22, espíritu de engaño. Oseas 4:12, espíritu de fornicación. Zacarías 13:2, espíritu de inmundicia. Mateo 9:12, Marcos 9 y Lucas 11 habla de espíritus que producen mudez, ceguera, etc., enfermedades. Lucas 13:11, espíritu de enfermedad. Hechos 16:16, espíritu de adivinación. Romanos 8:15, espíritu de esclavitud en temor. Romanos 11:8, espíritu de estupor. Primera Timoteo 4:1, espíritus engañadores. Segunda Timoteo 1:7, espíritu de cobardía. Primera de Juan 4:6, espíritu de error. Apocalipsis 2:20, espíritu de Jezabel. Este ya es un principado. No es solamente un espíritu picante de los anteriores. Primera Juan 4:1, espíritu de anticristo. Otro principado. Así que, hermanos queridos, aquí tiene una pequeña muestra. La estrategia de Balaam es muy simple. Es la misma que en la que cayó Eva, es la misma de todos los siglos. Sácalos por medio de la tentación
del lugar de protección. Déjalos que caigan solitos. Dios los deja cosechar y nosotros entramos a trabajar. Es simple. Y cuando empiezan a trabajar estos espíritus porque ven oscuridad en el corazón de un hijo de Dios, incluyendo los ministros, cuando ellos empiezan a trabajar, la persona se hunde más y más. Se puede salir de ahí, por supuesto, por el arrepentimiento genuino, pero cuando uno está en la oscuridad, comienzan muchos aspectos diferentes: vergüenza, sensación de soledad, sequedad, miedo y todo lo que estos espíritus producen, y entonces cuesta salir y uno empieza a acostumbrarse a vivir así y a vivir en secreto lo que no puede decirle a nadie, y se acostumbra a tener una doble vida y no lo confiesa y sigue andando como si pudiera vivir así, como si nadie se diera cuenta, olvidando, no sé por qué, que Dios todo lo ve. No va al arrepentimiento y no obtiene limpieza. Lo que pasa con eso, hermanos, esa vida se va rompiendo por dentro cada vez más y su influencia en el cuerpo es súper negativa. Por supuesto, le echa la culpa al empedrado. Me va mal porque gente la tiene conmigo. Tengo mala suerte. No me comprenden. Es que no me ayudan. Es que no hay nadie que se preocupe por mí. Pero olvidan que algún día pisaron el palito y de eso no se han arrepentido. No han salido. No han echado fuera. No han renunciado. ¿Soy claro? Todo esto que les estoy diciendo es introducción, para que ustedes se den cuenta que este folletito, pasar por estas cosas, no es un ejercicio para la clase. Es esencial para su vida y su ministerio. ¿Preguntas o comentarios hasta aquí? Dame. Tengo un comentario y una pregunta. Que me llamó la atención dentro de los 3 puntos que dijo acerca de como del paralelo entre Primera de Juan y Génesis. También veo esas tentaciones que se le hicieron a Jesús. Por ejemplo, el tentarlo con la vanagloria de la vida, con los deseos de la carne, como que es como, me llamó la atención, como que pensé en la tentación y dije, oh Satanás, repite la receta, como que trata de hacer eso. Eso es un comentario. Genial, tu comentario también, muy bueno. Déjame decirlo para que quede también grabado. Y es muy importante, la verdad que no lo pensé en este minuto, pero es genial. En efecto, Satanás intentó lo mismo con el propio Señor Jesús, con el Hijo de Dios. Por supuesto, fracasó. Y Jesús nos enseña que Él venció al diablo no por ser Hijo de Dios, no por ser Dios, sino por estar lleno del Espíritu, en un combate con el diablo que todos vamos a tener y que tenemos que ganar. Y que, como tú bien dices, repite la receta, la misma que usó con Eva, y que en el fondo en esa misma cayó Adán. El segundo Adán nos dice, se puede salir de ahí. Esta es la manera. ¿Se fijan? Y por eso el Señor Jesús nos enseña constantemente en su ministerio cómo Él se autocuidaba, cómo Él se retiraba a orar, cómo Él ayunaba, cómo Él combatía, cómo Él no le permitía a los espíritus malos ni siquiera hablar, cómo Él reprendió en una oportunidad a Pedro incluso, porque le dijo, Señor, no vayas a Jerusalén, no te vayas a hacer daño, cuídate, no vayas a hacer eso porque te puede hacer, no sé, mal. Y Jesús le dijo, Pedro, aléjate de mí porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Jesús se autocuidaba porque Él quería estar constantemente en la voluntad de Dios. Y si no hacía eso, Jesús en su humanidad le podría haber dado lugar al diablo, lo que habría sido una contradicción universal, ¿me entienden? Pero
nos enseña qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Espero que les anime este tipo de cosas, porque si el diablo lo intenta con Jesús, ¿creen ustedes que lo va a intentar con ustedes y conmigo? Y la misma recetita. Lo que los ojos ven, lo que la carne desea y la vanagloria de la vida, que tiene que ver con nuestras autoestimas no completas. Por eso le di con bombo en eso en la vida espiritual. Y no lo pierdan de vista, no crean que es un curso que ustedes tienen que pasar, dar la prueba y se acabó. Es el ministerio en la práctica. Tienen que estar revisando esto el resto de sus vidas. Gracias, Dani. ¿Algún otro comentario? Me siento como destapada con esta enseñanza, porque veo que sí he sido, como he caído en las influencias y en las tentaciones, y sé como súper bien cuál es mi talón de Aquiles en relación a las tres como numeradas. No se las voy a decir, pero ¿cómo distingo cuando, por ejemplo, nombraba aquí algunos espíritus y algunas consecuencias de cómo nos podemos sentir o cómo reaccionamos en el fondo cuando estamos bajos o como fuera de la cobertura de Dios, ¿cierto? Porque nosotros mismos nos quisimos estar. Pero ¿cómo distingo ahí cuando en verdad es un ataque y no es porque yo haya caído, sino que algo me sucedió? No necesariamente porque yo haya caído en una tentación, sino que me siento atacada por tal cosa. No influenciada, sino que atacado de lleno, o pasa algo con mi familia, con gente que quiero, y eso me genera, por ejemplo, tristeza y ando triste. ¿Cómo distingo las dos cosas? Porque son síntomas como súper parecidos, me encuentro. Tu pregunta, Dami, de cómo distinguir cuando es un ataque, de cuando es una influencia, de cuando es un problema de la vida y los síntomas que eso produce, como tristeza, de pronto enojo, ¿no es cierto? Como les dije al principio, a veces vamos a necesitar distinguir, pero en muchas oportunidades no necesitan distinguir, simplemente prevenir. Cuando se produce enojo, cuídense de que no pase a pecado. Porque no es el enojo el que le da lugar al diablo, sino cuando éste pasa a pecado. Cuando se produce tristeza, tengan cuidado de que en la tristeza no renieguen del Señor, no permitan que entre la duda y que entonces la tristeza sea una puerta de entrada para el temor, porque entonces le dan lugar al diablo. En otras palabras, las situaciones normales de la vida, entre comillas, porque todo siempre está unido, lo físico, lo emocional y lo espiritual. Las situaciones normales de la vida, suponiendo que no hay ninguna influencia del enemigo, que es rarísimo, pueden llegar a ser puertas de entrada. Como les dije alguna vez, comer es malo. ¿Cuándo se transforma en malo? Cuando es un exceso que tiene que ver, generalmente, con ansiedad. ¿Verdad? Uno come por ansiedad cuando come demasiado. Ahora, si uno come demasiado simplemente por deporte, es porque es un ocioso. Tiene demasiado tiempo libre, está demasiado frente a extraordinarias comidas y tiene muchísima plata para gastar en eso. Son re pocas las personas que pueden estar en ese nivel. Pero cuando uno está ansioso, come lo que sea, pan, chocolate, dulces, porque necesita, que el cuerpo le está pidiendo algo porque no lo tiene trabajado. Entonces se transforma algo que es fisiológicamente totalmente bueno, normal, nuestra preservación, se transforma en una puerta de entrada de pecado, porque pecamos contra nuestro cuerpo, nos sentimos mal, nos sentimos culposos, nos sentimos que estamos transgrediendo la creación de Dios, nos alejamos del Señor y le damos lugar al diablo. Entonces, cualquier cosa, hermanos, mal trabajada, puede abrir una puerta. Y el arrepentimiento y la sujeción a Dios cierra las puertas. O sea, el famoso versículo de
Santiago 4:6 es el lema de todo esto. ¿Alguien lo sabe de memoria? Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él a lo mejor huye de vosotros. Huirá. Es seguro que tiene que huir porque se ha cerrado la puerta, no tiene lugar. Entonces, cuando estemos en cualquier situación de la vida donde la vida empieza a irse hacia abajo, ahí tienen, si ustedes quieren, la receta, pero es mucho más que una receta, es un acto de fe. Bien, avancemos un poco más. ¿Qué tenemos por acá? Este es el índice de su folleto. Libres de prácticas ocultistas, libres de ideas irracionales, libres de la rebeldía, libres del orgullo, libres de hábitos pecaminosos, libres de ataduras generacionales y libres de amargura. Estas 7 puertas, si ustedes quieren anote al lado, son puertas, son las que, en mi opinión, están más frecuentes, más visibles, más fáciles de detectar en todo problema que me toca en consejería. Tal vez no las 7, pero seguro 1 o 2. Y en muchas personas he notado que después de leer el folleto me dicen, chuta, 6, hasta 7 están en mí. Porque nunca habían hecho este examen. Entonces, hay otros esquemas, ¿se acuerdan que yo les he mencionado antes? Pero este contempla 7 que surgen de lo que he estudiado y de mi experiencia. Y cada vez que uno trabaja estas, termina con una oración de declaración y una oración, ¿no es cierto?, donde uno pronuncia cosas. Tiene que hacerlo con fe, porque si no, ninguna oración vale nada, si no es hecha con fe. Pero básicamente lo que uno hace en esa oración es el esquema que ya aprendimos, o que vimos, por lo menos de Derek Prince, que es el esquema de autoliberación, y son estos 9 puntos. Uno afirma su fe en el Señor, se humilla, someteos pues a Dios, ¿verdad? Confiesa cualquier pecado conocido, se arrepiente de eso, porque sin eso no hay cambio. Y recuerden que confesar significa decir lo mismo que Dios. Vale decir, si Dios dice que eso es malo, yo no digo es más o menos malo. Yo no digo hay justificación. Yo no digo, pero las circunstancias se dieron. No, yo digo eso es malo, porque Dios dice que es malo. Eso es confesar. Estoy de acuerdo con el Señor. Y después me arrepiento. Y arrepentirse, hermanos queridos, la palabra arrepentirse significa cambiar de mente. Entonces es reconocer que yo voy en un camino que es totalmente inapropiado y me doy vuelta y comienzo a caminar en otro camino. Ahí junta la conversión con el arrepentimiento. Y entonces el arrepentimiento significa que uno no continúe en lo de antes. No solamente dice lo malo que estaba haciendo, confesar, sino que deja de hacerlo. Pero es que no puedo dejar de hacerlo. Sí puede, ahí está el punto de la fe. El arrepentimiento debe ir con fe. Porque si no hay arrepentimiento, hermanos míos, no puedes pasar al punto siguiente. Si usted está haciendo algo que sabe que es malo y lo quiere seguir haciendo, no está arrepentido. Y por lo tanto le sigue dando a los mismos espíritus el mismo derecho que ya tenían. Esa es la razón por la que la autoliberación puede frenarse. Y yo trato de aclararle eso mucho a las personas. Usted ha descubierto algo importante, hemos entendido, no es solamente un asunto de ambiente o un asunto de lo que le hicieron o un asunto de los recuerdos, no. Hay aquí un tema que usted dejó entrar y tenemos que cerrar esta puerta, pero tiene que arrepentirse. Deje de depender del alcohol, deje de depender de las drogas, deje de ver lo que está viendo
deje de ese vocabulario, deje de tratar mal a la esposa, deje de trabajar tanto, deje lo que está mal, porque si no le sigue dando lugar. Y continúa hasta el último punto, donde uno con fe, nuevamente, echa fuera e identifica. Mire, no necesita ser súper erudito para identificar a un espíritu que lo empuja a trabajar y trabajar y trabajar y trabajar. ¿Qué creen ustedes cómo podríamos llamar a ese tipo de espíritu? Si ustedes creen que la única manera de echar fuera es descubrir el nombre del espíritu, van a tener problemas. Porque no siempre los van a descubrir. O van a empezar a inventar nombres. Espíritu trabajólico. Y a lo mejor se llama así el otro, pero no es tanto lo importante, ¿me explico? Puede ser un espíritu de error que le hace ver que su valor está en producir mucho, en ser valorado por lo que hace. Y entonces tenemos un problema que se liga con el siguiente aspecto, que son las ideas irracionales, y es un espíritu de error. Y entonces, ¿importa saber exactamente el nombre del espíritu? No, importa identificar que hay una influencia emocional ligada a lo espiritual. Corrijo lo emocional por medio de la confesión, la ayuda y tantas otras cosas que ya hemos estado viendo, y echo fuera la influencia espiritual que va ligada, que se ancla de lo otro. Nunca va una cosa sola, siempre van juntitas. ¿Soy claro hasta aquí? Entonces, cuando ustedes estén trabajando esto, mantengan este esquema en perspectiva. Y lo van revisando, uno y otro, porque cuando conversen cada uno conmigo, necesito saber cómo lo hicieron. ¿Ya? Y ahora comenzamos con libres de prácticas ocultistas. Y en unos 15 minutos quisiera trabajar eso. Preguntas. Antes que nada, ¿se acuerdan que tenemos el taller el sábado, no es cierto? Algunos ya me confirmaron, no todos. Hoy día, los que quieran venir, tienen que por favor pasarle a mi esposa la cuota para el break. Y lo vamos a pasar bien, hay dinámicas, hay un montón de cosas que quiero hacer, role-playing, vamos a hacer cosas que no podemos hacer acá. O sea, los actores van a ser ustedes. ¿Ya? Yo les voy a dar una breve instrucción y miro. Ustedes van a hacer todo. Entonces, si quieren ver cómo esto se hace en la práctica, vengan. Si no, no vengan. Les advierto que es obligatorio. Entonces, el que no pasa por esto no ha terminado el curso. ¿Dudas? ¿Comentarios? Pastor, no tengo muy claro, se pone hay un paso que dice romper el ocultismo. ¿Dónde? ¿Qué dice? El paso número 6. ¿Ya? Dice romper el ocultismo y todo eso. ¿Eso aplica igual para todas las puertas? No aplica igual para todas las puertas. Lo que pasa es que Derek Prince tiene una mirada donde específicamente si hubiera eso, entonces hay que romper con el ocultismo. Pero él claramente dice en su libro, si no están todos los pasos, pasa al siguiente. Y yo lo puse en mi experiencia como una de las puertas, porque no todo el mundo ha estado involucrado en cosas oscuras, aunque creo que todos tenemos algún tipo de influencia. Nadie jugó, por ejemplo, con el espiritismo o algo así cuando era niño. O sea, yo lo hice inocentemente. Nunca llegué a más, nunca nos pusimos en serio en una noche, a las tantas de la noche, a mover un vaso, ni nada de ese tipo de cosas, pero sí vi como mis primos, por ejemplo, hacían todo el preparativo y esperaban hasta muy tarde para hacerlo, y por supuesto me invitaban, pero como yo era el más chico, era el conchito, me daba mucho susto y me iba corriendo para la casa. Y me salvé, porque esas cosas influyen.
¿Alguien ha tenido contacto con la tabla Ouija? Esa es pesada. Ahí pasan cosas definitivamente muy malas. El tarot. Ir a consultar a una bruja para saber qué va a pasar, con quién me voy a casar, qué está haciendo mi pololo. Al principio son cosas que tienen que ver un poco con amoríos. Después empieza a pasar a mayores. Hay empresarios que no toman decisiones sino consultan las cartas primero. Las gitanas que le tratan de leer la palma de la mano. Y entonces usted después cree lo que le han dicho. Y a veces cuando usted le dice, no, yo no creo en eso, te lanzan una maldición. ¿Funciona esa maldición o no? Las maldiciones, hay gente que puede hacerlo. No todos, algunos son charlatanes nomás, pero hay gente que sí lo puede hacer, porque tiene un pacto, ya vamos a hablar de eso, para poder hacerlo. Pero no puede tocar al que está en la luz. Pero ¿y al que no está muy en la luz? ¿Y al que le da miedo la maldición? ¿Sabe que la principal puerta de entrada de toda influencia espiritual demoníaca es el miedo? Usted le tiene miedo al enemigo y él se empieza a reír. Y no crea que lo va a poseer y que usted va a hacer cosas rarísimas. No, es influencia. Es como que usted empieza con un poco de miedo y no se da ni cuenta, ese miedo empieza a crecer y empieza a tener miedo a la vida, empieza a tener miedo a las relaciones, a los nuevos proyectos y no sabe ni cómo meterse en una crisis de pánico y después termina con el psicólogo, psiquiatra. Y no era por ahí la cosa. Bueno, no quiero contarles más experiencias de eso, porque este es un curso muy breve, ¿ya? Y ustedes van a tener que tener sus propias experiencias. Lo que yo quiero es prevenirles muy bien para que sepan por dónde caminar. Entonces, volviendo un poco el paso 6, ¿podríamos cambiarlo por romper con la puerta que estamos viendo? Yo creo que sí, sería una buena propuesta, Josie. Sería cierre la puerta por donde esto estaba. Ciérrala espiritualmente, o sea, reniegue del derecho que dio a los espíritus para operar en su vida, para influirlo. ¿Sí? Podría ser una muy buena forma. ¿Vicky? La primera es, por ejemplo, vive las prácticas, pensando en la primera siempre. Esas prácticas ocultistas, si bien a lo mejor la persona no las hizo en esta vida, pero sin embargo los ancestros de uno pudieron haberla hecho ordenando para no caer en las ataduras generacionales. Pero eso tiene que ver con esa particularmente, o sea, uno debiera renunciar igual, aún no teniendo una persona, aunque no haya tenido ninguna experiencia con nada ocultista, pero sin embargo sabe que, por ejemplo, un padre o una madre tuvo sí esa experiencia, debiera renunciar igual. Esa es una pregunta. Ok, Vicky. Tu pregunta es si las prácticas ocultistas uno debiera renunciar en caso que los ancestros fueron los que las practicaron y no uno. Dejemos eso para la parte de las ataduras generacionales, va más por ese lado. Y me encantaría que ustedes pudieran leer lo más rápidamente posible el libro de Kurt Koch, de Entre Cristo y Satanás, porque él menciona muchísimos casos donde las personas tienen pactos que después se traspasan generacionalmente, para que ustedes vean cómo esto funciona en la práctica, cómo lo hacen, ¿ya? Y que ustedes puedan hacer una renuncia inteligente de su pasado, de su herencia negativa. La otra pregunta era, por ejemplo, si una persona, uno estando sin Cristo, antes de recibir al Señor, recibió maldiciones, por ejemplo, esas maldiciones, uno estando en la luz, se supone ya recibió, esas maldiciones todavía caen en uno o fueron anuladas en el hecho de que uno ya pasó, digamos, a la luz, digamos. Buena pregunta, Vicky. ¿Qué pasa cuando uno, antes de Cristo, antes de conocer al Señor, estuvo alguna relación tal vez con esto, o recibió una maldición, o aceptó algo? ¿Qué de eso se va cuando recibimos al Señor y qué no? Es una pregunta súper compleja, Vicky, porque en términos puramente teológicos, yo tendría que decirte que cuando recibimos a Cristo, las cosas viejas pasaron.
Todo lo anterior se cortó y se borró. El Señor de verdad trató con nuestro pasado íntegramente. Pero en la práctica veo algunas cosas que son diferentes. Entonces no quiero poner en duda la teología, a pesar de que tienen que entender que la teología misma es enunciados a partir de la práctica. Entonces no siempre toda la teología está 100% sin error, sino que siempre estamos aprendiendo y la teología es perfectible también. Y en la práctica yo veo algo que es un poco extraño, y es que cuando recibimos al Señor, obviamente el pasado queda atrás, pero este pasado como que nos persigue. No sé cómo definirlo, si este pasado nos toca la puerta y dice, yo tengo derecho a estar ahí. Porque hubo un pacto anterior, tal vez de tus ancestros, porque tú hiciste un pacto, recuérdalo, etc. Entonces, cortar eso a veces es más complejo. Depende del caso. Por lo general, diría yo, recibir al Señor produce un borrón y cuenta nueva y tenemos que cuidarnos de ahí en adelante de no abrir puertas. Pero en algunas situaciones sí he visto que hay una especie de arrastre pesado que requiere otro tipo de trabajo. Caso a caso, no siempre es igual. Bien, veamos entonces esto está en su folleto. El apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios 10, 19 al 20, que el ídolo es algo, o sea, algo lo que se sacrifica a los ídolos, y él dice, no, de ninguna manera. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican. Y aquí se mete en un tema que nadie le preguntó a Pablo, pero él lo da, es una revelación. Porque el problema era que la carne que se compraba en el mercado había sido generalmente en el mundo antiguo previamente sacrificada en los templos paganos. Entonces, Pablo dice, no se preocupen por eso, porque no se contamina la carne, porque los espíritus, los templos no son nada y los ídolos de ellos no existen, no son dioses, no son nada. Ah, ya, qué bien. Pero les voy a decir algo. Detrás de eso hay demonios. Los gentiles, cuando sacrifican a otras entidades, aunque en sí las entidades no son nada, sino que son estatuas mudas, pero detrás de eso hay demonios. En otras palabras, lo que trato de decir es que detrás de creencias erradas hay influencias espirituales. Y por tanto, hay una tremenda lista en su folleto de posibles creencias erradas en las que a lo mejor estuvieron involucrados. A propósito, de rebote, sin darse cuenta, no sé. Pero que hay que revisar. Porque una creencia errada a la que nos entregamos es una puerta de entrada. Es un comentario para reflexionando en esto. Yo siempre he considerado, por ejemplo, que los santos católicos son ídolos. Y tal vez una persona que se convierte más profundamente del catolicismo al cristianismo no considere esto como ocultismo, si se le enseña. Pero si la persona, por ejemplo, hizo una manda o le dio velitas a algún santito, al final igual lo hizo para los demonios. En mi perspectiva, estoy de acuerdo contigo. Tú estás hablando de los santos en la Iglesia Católica y existe la forma más pesada todavía, que es la santería en el vudú y en otras prácticas de tipo más esotérico. Y parece cristiano, ¿no? Pero no lo es.
No lo es, porque es una negación implícita a la autoridad, el poder y el lugar único de nuestro Señor Jesús. Y por tanto es una forma de idolatría. Y Pablo lo dice con todas sus letras. Detrás de los ídolos se esconden demonios. No os hagáis, pues, partícipes de los demonios. Pero una cosa tan inocente y me hago partícipe. Parece que el mundo espiritual es más complejo de lo que suponíamos, ¿no es cierto? Es más astuto, está más alerta a nuestros vacíos. Hay que comenzar por renunciar entonces a compromisos pasados. El tema del ocultismo yo creo que es el, por así decir, el más sencillo, porque debiera ser el más obvio. Hay que estar recordando, hay que incluir lo que nosotros hubiéramos hecho, lo que nuestros ancestros hubieran hecho, y de esa manera entonces hacer un catastro. Y debiera ser, entre comillas, ¿no es cierto?, lo más fácil. Pero hay que hacerlo. Quiero mostrarles una pequeña cosa antes de terminar. Lo que el Antiguo Testamento llama brujería. Deuteronomio capítulo 18, versículos 9 al 11, dice: Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. ¿En qué época fue escrito Deuteronomio, según lo que hemos aprendido? Exactamente, ¿en qué siglo? Si no me responden bien, me van a tener que buscar para hacer consejería, porque yo voy a entrar en una depresión. ¿En qué siglo? Por favor, Señor, ilumínalos. Sí. 1446 a.C. fue la salida de Egipto, por lo tanto aquí estamos más o menos 40 años después, cerca de 1406, siglo XV a.C. ¿Por qué no se lo saben así? Ya es tiempo de que salga así, le aprieten el ombligo y tiene que salir igual de rápido, ¿ya? Bueno, en esa época, hace 35 siglos, y esto ya estaba sumamente vigente. Y esto del mundo en Canaán, según lo que se ha ido descubriendo en la antropología, arqueología y todas estas cosas, vino de Mesopotamia. En realidad es una mezcla de la brujería de Mesopotamia y de Egipto. Canaán nunca fue un superimperio, pero sí recibió todas las influencias. Así que solo piensen lo antiguo que es esto. Las civilizaciones más antiguas que se conocen son del orden de 3.500, o sea, 2.500 a 3.000 antes de Cristo. Antes de eso prácticamente no tenemos registros escritos, entonces obviamente hubo gente, pero es como que no hubiera habido porque no sabemos nada de ellos. Pero desde la época que hay cosas escritas, en la antigua China, en la antigua Mesopotamia, en el antiguo Egipto, hay registros de brujería. Y Moisés le advierte al pueblo: cuando ustedes entren a la tierra, yo no quiero que ustedes copien lo que van a ver allí. Ustedes saben de dónde salimos, y en Egipto estas cosas estaban. Ahora ustedes van a entrar a Canaán, y no quiero que copien esto. Y note la listita que le da. No se ha hallado en ti quien haga pasar su hijo o a su hija por fuego. Eso es sacrificios humanos, que ni siquiera lo quise subrayar, porque eso es una forma ya la más obtusa y degradante de las idolatrías. Pero aquí están los que manejan los hilos. Ni quien practique adivinación, agorero, sortílego, hechicero, encantador, adivino, mago y quien consulta a los muertos. Esta es una lista súper completa para que ustedes vean que el mundo antiguo no era primitivo en ninguna de estas cosas. Era sumamente avesado.
Y les hice simplemente aquí para que ustedes lo tengan, pues no me voy a detener, les hice una pequeña definición de cada uno de los términos para que entonces sepan qué hace cada uno. Por ejemplo, voy a solamente mencionar uno o dos. Adivinación, del hebreo kasam, que significa dividir. En este contexto significa dar una profecía falsa o determinar la voluntad de los dioses por medio de la examinación e interpretación de oráculos. Cuando digo una profecía falsa es porque viene de medios falsos, ¿ya? Pero se trata de la examinación e interpretación de oráculos. El oráculo de Delfos, el famoso, ¿no es cierto?, de la antigua Grecia, que se conoce hasta hoy, a través de la influencia, se suponía, de Apolos, y todo lo que eso circundaba. Bueno, esto es mucho más antiguo, mucho más antiguo. Agorero, de la palabra anán, corresponde al intento de controlar personas o circunstancias por medio del poder otorgado por espíritus malignos. Ese es el agorero. Y así ustedes pueden encontrar todos los demás, el sortílego, el mago, hechicero, brujo o brujería, que serían sinónimos, el encantador, que es el que hace ya conjuros específicos, ¿no es cierto? Fíjese que la palabra viene de la palabra jabar, que es atar nudos. Estos hacen cosas muy, muy específicas, son una serie de conjuros que incluyen acciones concretas, simbólicas, dibujos en el piso, marcas. ¿Han escuchado de esto que se practica de lanzar a las casas cosas como bolsas con excremento o animales muertos o cosas que tienen una figura? Ya, eso es parte de la brujería. Esto es lo que haría un encantador con un mago. 1500 antes de Cristo. Y se practica hoy como hace 3500 años. Adivino es el consultor de espíritus familiares, o sea, de espiritismo. El mago, antes lo llamaron hechicero, es un poco diferente, pero aquí es el que se refiere al medium en el espiritismo, que no es lo mismo que el adivino. Y el consultor de muertos, que es la necromancia relacionada con el espiritismo, por supuesto, pero en el sentido de consultar a muertos para obtener información con la cual poder manipular a los vivos. Y el consultar muertos y la necromancia tiene aspectos muy, muy desagradables, que no es solamente el espiritismo, sino también la práctica de tener actividad con los cadáveres. Actividades de varios tipos, como comer de ellos, tener sexo con ellos y cosas que son abominaciones, hermanos. Pero en la medida que el ser humano se degrada, los espíritus adquieren cada vez más poder. Entonces lo que en un ministro es una influencia para hacerle caer, en estas personas ya es una posesión. Ya están en su casa. ¿No es cierto? Ahí está la diferencia. Yo siempre creo que los espíritus de los muertos no pueden volver. Como quisiera preguntar también cuán así es, y es que hace poco estaba leyendo Samuel, o sea, Reyes, y apareció que Saúl fue a consultar a una divina para llamar al espíritu de Samuel, que ya había muerto. Dice que se aparece. Y eso me chocó mucho porque siempre he pensado de que son demonios que toman formas. Pero ahí lo habla como que el espíritu le habló. Entonces, ¿cuán real es eso? ¿Qué tan real es que vengan los espíritus en estas prácticas de espiritismo? A ver, es que saben que ahí me voy a meter en un tema. Hay hartas teorías sobre eso. Por eso les dije al principio, y saltó un poquito esto de que hay algunos espíritus que son como más básicos. Hay quienes creen, por experiencia, no Biblia, que muchos de los espíritus con los que nos topamos
no son demonios, sino espíritus de muertos, de gente malvada, que permanece en la tierra como una forma de castigo. Y esos son los que permanecen a veces en casas. Se parece a lo que han visto en las películas, ¿no es cierto? No tengo forma de probarlo. No lo creo mucho, pero no tengo forma de desmentirlo tampoco, porque las experiencias de estas personas son potentes y la Biblia, muchas de estas cosas no nos da más información. El caso que tú mencionas, Meli, de la adivina de Endor, hay algunas cosas que le puedo decir de eso. En primer lugar, ella se sorprende mucho de que en efecto venga Samuel. Lo que nos dice, creo yo, que ella hacía un show en general, o cuando venía algún espíritu genuino, no era del muerto, sino un impostor, un espíritu malo. ¿Ya? Ella se sorprende porque en efecto llegó Samuel. Si no fuera porque el Señor dice que hay una separación entre los vivos y los muertos, los espíritus podrían tener cierto nivel de contacto. Y a través de estas actividades de mediums, podría existir ese puente. ¿Saben cómo le llamaban a los que tenían el poder de hacer este puente? Pontifex. Y a los que eran los sumos sacerdotes en esto se les llamaba sumo pontifex, el sumo pontífice. Y el nombre que se le da al Papa es porque es el principal dueño del puente. Da escalofrío alguna de estas cosas, ¿no? Hermanos, no quiero meterme mucho más en eso, hay mucho que leer, no tengo más que decirles, no voy a hacer teología de la experiencia. A decir verdad, muy en resumen, yo creo que los muertos no pueden volver al lugar de los vivos porque Dios ha definido que no sea así. Porque Él dijo, después de la muerte, juicio, y por tanto no hay una segunda oportunidad, no hay reencarnación, no hay un transitar de los muertos así como que están aquí, ¿no es cierto? Como que no han podido irse por alguna cosa que quedó pendiente. Esas son invenciones, ¿no? Y no tenemos ninguna forma de probarlo. Entonces, cuando no hay algo así, yo prefiero decir, no, hermanos, tenemos espíritus solamente, espíritus malvados, pero no todos, y eso casi estoy seguro, son de gran categoría angélica. Hay diferentes ángeles. Y cuando cayeron, no todos son iguales. ¿Ya? Yo creo que muchos espíritus, tal vez la palabra básico no fue la más elegante, pero muchos espíritus son especialistas simplemente. Son espíritus guerreros, soldados, con una misión muy concreta, que es muy diferente a uno que maneja una pelotón o un espíritu así como de un principado. Son diferentes. Pero, insisto, no quiero meterme en eso. Si ustedes quieren saber un poco más, vean el curso Las armas de nuestra milicia, porque ahí obligatoriamente tuve que explicar muchísimas más cosas. Y aún así me quedé muy corto. Pero para esto, yo creo que ustedes son hijos de Dios, que están limpios en esencia y que tenemos que aprender a cerrar puertas y vivir en santidad. Ese es el tema. Y cuando hacemos trabajo con hijos de Dios, entonces vamos por ahí. Y cuando hacemos trabajos con inconversos, entonces los llevamos primero a Cristo. Porque si no, no hagan un trabajo. No traten de hacer una consejería si el Espíritu Santo no interviene. Por eso vamos por este lado de la autoliberación. ¿De acuerdo? Felipe, ¿tú querías decir algo? Sí, nada, solamente la experiencia con Samuel, yo la veo vinculada como cuando Jesús vive la transfiguración de Jesús y se ve junto a Elías. Moisés y Elías. Ahora, que el hecho sea como en un contexto espiritista, como que Choca. un poco, pero creo que es algo muy similar. Sí. En otras palabras, lo que tú dices es que así como el Señor Jesús se transfiguró y vinieron dos espíritus que ya por supuesto estaban muertos y vinieron en esta forma maravillosa, luminosa, es porque así viven los espíritus. Y si el Señor les diera permiso, así los veríamos.
pero no les da permiso hasta el día en que regrese nuestro Señor. Y por eso tampoco nos es permitido ver el mundo espiritual que está a nuestro alrededor, que hay centenares de ángeles, buenos y malos. ¿Usted se imagina la locura de verlos? Es como andar por la calle. Disculpa, ay, espérate. ¿Entiendes? Porque estamos llenos. Pero, entonces, eso es con los ángeles. Y en cuanto a los espíritus de seres humanos, en mi opinión, no están entre nosotros, ni pueden estar. Y el caso de Samuel fue una excepción que Dios permitió para decirle de una vez a su ungido Saúl, no, ya no más. Pero es una excepción. Definitivamente no es una regla. ¿Nico? Pastor, ¿qué pasa con la gente que como que va a los cementerios? Eso, ¿cómo se tomaría? Por ejemplo, que va a los cementerios y le pone flores a la persona y que le habla, y pues, o como que hace que le habla. ¿Eso se tomaría como algo ocultismo o de consultar a los muertos? ¿Qué pasa con la gente que va a los cementerios, que va a visitar a sus muertos, que les lleva flores, que habla, ¿no es cierto? Depende de lo que la persona crea. Si la persona cree que el espíritu de la persona está ahí y que entonces al estar en su tumba puede tener un mayor contacto con la persona, bueno, tiene una teología complicada. Si la persona simplemente va porque es una especie de símbolo, ¿no es cierto? Entonces es otra cosa lo que está creyendo. Por lo general los cristianos no vamos a los cementerios, ¿no es cierto? Porque el espíritu de la persona está con el Señor y su cuerpo se está degradando en la tierra y volverá a la vida en la resurrección de los muertos y nos juntaremos y seremos felices y comeremos perdices, ¿entiendes? Entonces, no andamos con eso, pero no es la idea de las personas que están, como dice Pablo en Tesalonicenses, sin esperanza. Cuando habló sobre como comer de los muertos, me acordé del caso de los uruguayos que tuvieron que comer como por necesidad ya. Como que influye más como la intención del corazón o el acto mismo de sobrevivencia. Sí, eso es otra cosa, es una intención totalmente diferente. Sí. Entonces tiene que ver como con la intención, así que haya como Estos son rituales. de ritual. Ya. Y lo otro era como ¿qué piensa usted como de las películas como de terror? Como que a mí me pasaba que yo no veo películas de terror porque sentía que era como abrir una puerta, porque después de verlas cuando era chica, empezaba a sentir cosas, no sé si puede ser sugestión eso o realmente es que abre una puerta, sabiendo que es una película. Que hay Es interesante tu pregunta, ocupémosla un poquitito. Tú dices, ¿qué me pasaba a mí? Tú, ¿no es cierto?, cuando veías una película de terror siendo pequeña y sentías como que abrías una puerta. ¿Cuál era el camino? ¿Cuál era la puerta que se abría? El temor. Ya les dije, el temor es complejo. Entonces, no se expongan a lo que es más allá de lo que ustedes pueden resistir. Entonces, no lo hagan. Porque la vista es la puerta de entrada, entonces no lo hagan. Yo personalmente veo mucho de ese tipo de cosas. Pero no aquello, por ejemplo, que es morboso. Por ejemplo, ustedes han visto esas películas de los que son asesinos que les gusta cortar a las personas en pedacitos, es una cosa espantosa, horrible, sangre por todos lados. Eso es una exaltación de la maldad. Pero hay otras películas que veladamente enseñan acerca del mundo de la brujería, del mundo de, por ejemplo, del vampirismo y de la licantropía, que son leyendas. Algunas de estas cosas tienen fondos verdaderos, otras no. Y entonces cuando yo las veo, muchas de ellas, casi como estudio. Porque como he leído de estas cosas, entonces voy viendo de qué corriente está viniendo esto. ¿Qué están creyendo? ¿Qué tipo de magia están practicando? ¿Alguien vio, por ejemplo, por supuesto que tienen que haberlo visto,
Gandalf, ¿cómo se llama esto? El Señor de los Anillos. ¿Qué tipo de magia se ven ahí? ¿No es cierto? Fíjense que Gandalf es un mago gris en la mayor parte de la película. Pero para poder combatir con el prototipo de la magia negra, él tiene que convertirse en un mago blanco. Y esas cosas ustedes las encuentran en los libros. O sea, el autor de eso, Tolkien, que era un cristiano, amigo de C.S. Lewis, el hombre sabía mucho de estas cosas. No solamente de cristianismo, sino también de esoterismo, cuando escribió ese tipo de asuntos. Cuando ustedes van a El Hobbit, que es la siguiente serie, aparece no solamente los intermedios, sino también magia verde, y aparece, por supuesto, las formas demoníacas, que son los sirvientes de todo este mundo de la magia. Entonces, cuando uno mira, habiendo leído estas cosas, por ejemplo, si ustedes leen a Kurt Koch y después ven esas películas, lo van a ver totalmente diferente. Casi es un ambiente de estudio. Si les entra susto, no sigan, porque uno estudia hasta donde puede. Más allá le abren una puerta al enemigo. Bueno, no quiero seguir con esto, hermanos míos, insisto, yo no quiero hablar de demonios ni de brujería, es solo avisarles de que esto hay mucho que saber y que de verdad está más presente en la iglesia de lo que uno cree. Es más, muchas de mis oraciones son también para descubrir y desenmascarar intentos planeados de destruir mi persona o mi vida o mi ministerio y por supuesto a la iglesia y a las ovejas y al liderazgo, porque es el principal blanco. Y esas cosas se trabajan con mucha delicadeza en el mundo espiritual oscuro. No lo hacen al azar. Quiero terminar diciéndole estas dos cosas. La sangre y los pactos son las maneras que se usa en el mundo oscuro para entrar por estas puertas y permanecer. Es una vil copia de lo que hace nuestro Señor. Cuando Él se relaciona con nosotros es a través de pactos, y los pactos se establecen con sangre. Entonces les traje unos versículos para que ustedes vean lo que Dios hace, y para que si ustedes leen lo que hacen los satanistas, por ejemplo, se van a dar cuenta que son unos guatones copiones. Hacen exactamente esto, pero al revés. Y no son creativos, pero hacen el inverso. Mire, por ejemplo, la sangre. Éxodo 24:8. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Un pasaje que leemos rápido, pero aquí hay un pasaje con un simbolismo. Hay una sangre que ha sido derramada, que les reemplaza y les cubre, y eso es lo que los infiernos, o sea, los demonios del infierno, ven cuando los ven a ustedes, que están pactados con Dios, están en la luz, no pueden tocarlos. Es todo un simbolismo, es precioso. ¿Qué creen que hacen los satanistas? Hacen bautismos de sangre y le agregan orina. Eran famosos en la antigüedad los bautismos de sangre. Por ejemplo, se ponía una persona en una especie de foso y sobre esa persona se ponían unas tablas y sobre las tablas se sacrificaba una vaca, un buey, un cordero, lo que sea, y la sangre se dejaba caer. Entonces la persona abajo era chorreada en un bautismo de sangre. Y así, torobolia me parece que se llamaba esa práctica. Y de esa manera la persona era introducida a una cierta creencia pagana. Mateo 26:28, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Noten la similitud. Israel entró al pacto mosaico, nosotros al pacto nuevo. Y la sangre del nuevo pacto es de esta envergadura del Hijo de Dios.
Para imitar esto, ¿qué hacen los satanistas? Sacrifican bebés, la inocencia misma. Y con esa sangre que la beben y se empapan. Hebreos 9:22. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Cada vez que ustedes salen y hacen liberación para ustedes o para otros, están usando la sangre del sacrificio de Cristo. Sin eso no hay posibilidad, porque la sangre es la vida, y la vida de reemplazo es lo que permite la limpieza. Hebreos 10:29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Este pasaje es dramático porque cuando dice pisotear al Hijo de Dios es porque tiene por inmunda la sangre del pacto. Si ustedes reniegan de la sangre del pacto, dice este mismo pasaje de Hebreos, ¿qué les puede salvar? ¿Qué más hay? ¿Qué más podría hacer Dios si dio lo máximo del universo? La sangre de Cristo es la sangre del pacto. Eso es el ambiente de la luz en el cual no podemos ser tocados. Salen ustedes de ese ambiente y pueden ser tocados. Hebreos 13:20. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, ahí debería ser traducido en lugar de por la sangre, debería ser traducido en virtud de la sangre del pacto eterno. Fíjese que el pacto nuevo lo llama pacto eterno. Es uno que no va a cambiar, no va a quebrantarse, no viene otro después. Y la sangre de este pacto es finalmente lo que se necesitaba para nuestra salvación. Por lo tanto, al darla el Señor Jesús, eso le hizo merecedor de la resurrección. Y si Él no daba esa sangre, no se podía producir la resurrección, ni tampoco nuestro pacto. Son temas profundísimos. Y pacto, por supuesto, es el otro elemento. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. Por lo tanto, ¿qué van a hacer los satanistas? ¿Qué van a hacer toda la manga de creencias paganas? Usar pactos y sangre. Le van a llevar a usted a hacer promesas pactales y a beber sangre, a cortarse, a firmar algo con sangre. Eso ya es un involucramiento pactal. Me imagino que ustedes ninguno ha pasado por eso, pero es muy frecuente. Si alguno hubiera pasado por eso, hay muchos demonios que están reclamando. Y esos casos son más difíciles. Pero cuando no pasan por eso, qué bueno. Denle gracias al Señor. Porque entonces solo es influencia y eso es cerrar puertas. Hasta aquí la clase de hoy. Nos vemos el miércoles que viene.